bienvenidos a Teísmo Metafísico. Esta noche nosotros vamos a tener un debate muy interesante, muy importante para la filosofía, muy importante para la problemática filosófica, que es el encuentro entre las consideraciones del realismo y el idealismo en filosofía, ¿no? Y si hay una compatibilidad desde el esquema realista y una incompatibilidad entre el realismo y el idealismo. Frente a esas dos posiciones van a presentarse posturas que van a optar por la incompatibilidad y van a optar también por la incompatibilidad. En este caso tenemos a Fireboy, que va a sostener la posición negativa con respecto a la compatibilidad entre idealismo y realismo, y por el otro lado vamos a tener a Jairo, que va a sostener la compatibilidad entre realismo e idealismo. Ambos van a tener 20 minutos de apertura y luego van a tener también 10 minutos de réplica cada uno, y luego van a tener 18 minutos para una charla libre donde únicamente voy a intervenir si se están pisando y no se dejan hablar, ¿no? Uno al otro. Así que teniendo en cuenta esto, voy a preparar el cronómetro. Quien va a empezar va a ser Fireboy con la posición negativa, y le voy a decir cuando él puede comenzar. No sé si está listo ya para comenzar apenas le diga. Tiren rositas, por favor. Ahora, vamos a hacer acá. Perdón. Bien, entonces va a iniciar Fireboy, va a tener 20 minutos de apertura para defender su posición negativa, y luego voy a detenerlo más o menos cuando le falten 4 minutos. Y de ahí voy a avisarle cuando le falte 1 minuto, y bueno, después ya técnicamente él tendría que cortar, ¿no? Así que, bueno, puede dar inicio Fireboy a su ponencia, a su apertura. Vale, buenas noches a todos los presentes. A Jairo, un gusto tenerlo aquí para hacer este debate. Va a estar muy interesante, ciertamente. A ver, el tema aquí va a ser la compatibilidad del realismo con el idealismo, ¿vale? Lo que yo voy a demostrar, o la posición que voy a sostener, mi tesis, o en este caso la antítesis, va a ser la imposibilidad de compatibilidad, ¿vale? ¿Y qué hay que entender por compatibilidad? Y esto hay que tenerlo claro, porque si no, vamos a entender otra cosa diferente a lo que es la compatibilidad. Primero hay que entender que la compatibilidad debe entenderse como si no hay contradicción lógica entre sus axiomas, sus teorías o sus proposiciones. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la introducción a la lógica de Erwin Copy, ¿verdad? Ahora, hay 3 criterios que tienen que favorecerse o tienen que ser satisfacidos para poder decir que son compatibles 2 sistemas o más. ¿Listo? Los criterios son, primero, evitar contradicciones; segundo, establecer coherencia interna y externa; y tercero, facilitar la integración y la explicación. ¿Vale? Esos son criterios suficientes y necesarios para decir que 2 sistemas son compatibles en filosofía. ¿Listo? Ahora, debido a las definiciones en las que ya hemos tratado previamente, bueno, con otro teísta, con respecto a qué es el realismo y qué es el idealismo, son las siguientes. Con realismo podemos entender 3 nociones básicas. Primero, es la visión según la cual el mundo existe independientemente de nuestras percepciones de él. Segundo, sostiene que la verdad es una cuestión de correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Y tercero, se compromete con la idea de que el mundo es una realidad objetiva, existente independientemente de nuestros pensamientos y percepciones. Aunque la primera proposición y la tercera proposición puedan parecer semejantes o similares, tienen un grado de distinción que más adelante se va a poder ver en el debate. ¿Listo? Y por idealismo entendemos lo siguiente. También 3 proposiciones. 1 es la visión según la cual la realidad es fundamentalmente mental o espiritual. Segundo, sostiene que la verdad es una cuestión de coherencia entre ideas. Y tercero, aquí va a haber la discusión más importante, va a ser que en la definición que hemos dado, por lo menos la de Jairo, es que no niega la existencia de una realidad objetiva e independiente de nuestros pensamientos y percepciones. Esa va a ser una de las premisas que más vamos a discutir seguramente en el debate y donde más se va a atacar, ¿vale? Ahora, para empezar el debate voy a proponer un silogismo y voy a proponer 2 distinciones, o una distinción que se va a ver a lo largo y el transcurrir de todo el debate. Primero, la distinción entre ser real y ser veritativo. Eso lo podemos encontrar en autores como Santo Tomás, lo podemos encontrar en autores como Aristóteles, y los autores en los que me voy a basar para poder derivar en la incompatibilidad son los siguientes: Roger Jolivet, Alejandro Llano, Etienne Gilson, Roger Bernox, Octavio Deresi, Leopoldo Prieto López, especialista en Suárez, claro, y Rodríguez Rosado. Estos autores me van a ayudar en la colaboración para poder proponer mi postura, y no solamente por autoridad, sino por explicación, ¿vale? Entonces, una vez tengo esto, voy a proponer un silogismo importantísimo. Primero, y basándome en las premisas ya expuestas anteriormente en las que estábamos de acuerdo, será este. La premisa 1 es:
el idealismo sostiene que la realidad es fundamentalmente mental. Creo que en esta premisa no va a haber ninguna discusión. Segundo, si la realidad es fundamentalmente mental, depende de alguna manera de la mente para existir. ¿Listo? Premisa 3. Lo que depende de la mente, de alguna manera para existir, no puede ser a la misma vez independiente de la mente. ¿Vale? Y conclusión, por lo tanto, el idealismo no puede afirmar que la realidad es independiente y objetiva de la mente, en el mismo tiempo y sentido. ¿Vale? Ahora, hay que tener algo en cuenta, porque cuando vamos a hacer el debate, vamos a poder llegar o vamos a poder observar, y yo sé que en este caso el otro lado va a querer decir que son compatibles porque van a poder de alguna manera relacionarse sus términos o sus proposiciones. Pero el caso es el siguiente, de que esto no es suficiente, porque una cosa es la coincidencia y otra cosa es la compatibilidad. Ambas posturas son sistemas que buscan explicar el mundo, y esto hay que tenerlo claro. De hecho, para hacer un rastreo histórico y correspondiente de qué es el idealismo, tenemos que remontarnos, por ejemplo, a lo que es la filosofía medieval. En ese sentido, hay dos autores muy importantes que van a sostener, y es el rastreo histórico que han hecho historiadores sobre la filosofía de cómo surgió el idealismo. Entonces, dos autores importantes son Ockham y segundo, otro autor de nombre Nicolás de Autrecourt. Estos dos autores nos van a decir dos cosas importantísimas, porque mientras uno es un nominalista, y esto hay que tenerlo claro porque el nominalismo va a desembocar en lo que nosotros vamos a entender en el futuro por idealismos, ya no se puede hablar solo de un idealismo, sino de muchos idealismos. Por ejemplo, vamos a tener un idealismo subjetivo, objetivo, absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay que remontarnos a lo que es el empirismo, porque si bien es cierto, nosotros y el realista empieza por la empiria, por la experiencia, hay que tener algo muy claro. La empiria no es lo mismo que el empirismo, ¿vale? Hay una distinción no sutil, sino radical, y esto lo vamos a notar también en la explicación. Ahora, ¿qué nos dice William de Ockham y por qué hay un conflicto, por ejemplo, entre el realismo y el nominalismo? Lo siguiente, va a ser esta distinción entre la vía antiquorum y la vía modernorum, y esto es muy importante, y vamos a explicar esto. Rechaza la objetividad universal del universal directo. ¿Y esto qué quiere decir? Va a rechazar la idea de que nosotros podemos tener o llegar a un concepto universal que tenga una realidad propia, pero a su vez esta sea dependiente de alguna manera de la cosa en la que subsiste. Esto lo puedo explicar, por ejemplo, cuando hablo de la sustancia y del accidente. Si bien es cierto la sustancia existe en sí, es decir, es subsistere, los accidentes subsisten en la sustancia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no vamos a decir, por ejemplo, que los accidentes existen o subsisten por sí mismos, sino que subsisten en otro. Y esto es muy importante porque esto va a ser la distinción luego entre los nominalistas y los realistas, o realistas moderados, como le quieran decir en la época. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el idealismo? El idealismo va a tomar ciertas posturas que ya se han discutido en la escolástica para luego retomarlas y renovarlas y ponerlas como punto de partida luego en la modernidad. Tenemos a Descartes, tenemos a Kant, tenemos a Leibniz, tenemos a Spinoza, tenemos a todos. De hecho, todos ellos van a reconocer en todas sus obras lo importante que fueron estas ideas, digamos, de la Edad Media en sus postulados. ¿Listo? Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué entiende el realista por ciertos términos? ¿Ok? Y para aquí sí preparé un pequeño diccionario, se podría decir, de alguna manera, para ver qué está entendiendo cada uno con respecto a las palabras que se están usando, que pueden ser similares, sin embargo, no significan lo mismo. Vale, si bien es cierto, los dos van a querer hacer una explicación del mundo, hay que entender que el mundo en el realista no es lo mismo que el idealista. El mundo para el realista es aquello externo en sí a la mente. Esto quiere decir que tiene una realidad independiente de lo que la mente pueda percibir de ella. Es por eso que plantea, por ejemplo, lo que es la substancia y todo lo que la realidad concreta puede tener en sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué es la existencia para un realista y qué es la existencia para un idealista? Vamos a lo siguiente. La existencia es la propiedad objetiva de las cosas. Entonces, si la existencia es una propiedad objetiva de las cosas, está en las cosas y es independiente de lo que la mente pueda llegar a predicar como existencia de aquella cosa. Es un predicado real, ¿vale? Ahora, ¿qué entendemos por idea? Porque muchas veces se puede entender que la idea, como es idealismo, está plenamente, digamos, plagado de lo que es la palabra idea, cuando no tiene que necesariamente ser así. De hecho, el realista también va a decir que hay ideas. Esto no es, digamos, algo contradictorio. Por ejemplo, la idea para el realista es lo siguiente, aquello que refleja la naturaleza objetiva de las cosas. Entonces, para el idealista, ¿qué es la idea? Bueno, vamos a ello.
La idea vendría a ser una concepción mental o representación, y es por esto que autores como Kant, siguiendo a autores como André Cour, van a decir que simplemente es una concepción, una formalización de lo que la representación capta nuestra capacidad mental. Entonces simplemente se queda en un mero concepto que no tiene una dependencia necesaria con la realidad. ¿Listo? Ahora, vamos a lo siguiente. El rastreo histórico que voy a hacer, y para esto me he basado justamente en autores de filosofía de la historia o de la historia de la filosofía, que nos van a decir lo siguiente. Hay una línea, digamos, no lineal, entre el nominalismo, los argumentos escépticos, con respecto al desembocamiento de lo que es el racionalismo y luego el empirismo también. Estos dos o grandes corrientes del pensamiento también van a desembocar en lo que se va a llamar idealismos. ¿Listo? Ahora, esto no nos sirve, esto no es suficiente para decir que son incompatibles. Sin embargo, nos dan una muestra y nos dicen por dónde es la línea de mostrar la incompatibilidad. ¿Listo? Ahora, listo. Ahora, nosotros estamos diciendo o vamos a pretender, o lo que voy a pretender esta noche es demostrar esa incompatibilidad. Bien. Bien. Yéndonos a la segunda proposición que hemos propuesto con respecto a lo que es el realismo y el idealismo, uno sostiene una teoría de la verdad por correspondencia y el otro por coherencia. Ahora, ¿estas pueden ser mutuamente compatibles? No, de hecho son excluyentes. Cuando nosotros afirmamos que es una correspondencia, esto quiere decir que hay dos elementos que se corresponden para hallar una verdad objetiva que está en las cosas o en el mundo exterior. ¿Qué quiere decir? El pensamiento que se expresa con el lenguaje, y por eso está puesto como lenguaje, y la realidad objetiva. En cambio, ¿qué es la coherencia o la teoría de la coherencia? ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir lo siguiente. La coherencia va a ser simplemente la correspondencia, pero no correspondencia entendida con un mundo exterior, sino la coherencia como tal de las ideas, es decir, que en un sistema tenga sentido, de alguna manera, las ideas que pues simplemente van a ser transitorias en el ejercicio de llegar a una conclusión mental. ¿Listo? Simplemente es eso. Ahora, estas dos teorías, según los que sostienen, pues, o los que definen las teorías, no son mutuamente compatibles. Si fueran mutuamente compatibles, tendrían la misma finalidad, la cual no tienen, y también tendrían el mismo proceso o mediación, la cual tampoco tienen, simplemente porque son sistemas o modos de hallar la verdad diferentes e incompatibles. Ahora, otro ejercicio que se va a intentar aplicar aquí es a utilizar algún autor en específico, por ejemplo Kant, por ejemplo Hegel, por ejemplo 1, X, Y o Z. Ahora, esto no es suficiente para demostrar una compatibilidad, porque esta noche no estamos queriendo demostrar que un autor tiene la capacidad o en su sistema están realizados ambos sistemas. Esto no se puede demostrar y esto no es lo que se ha venido a hacer esta noche. Lo que se ha venido a hacer esta noche y lo que se tendría que demostrar es un registro de lo que entendemos por idealismo a nivel histórico, lógico y también procedimental, ¿vale? Entonces, si aquí hay alguna argumentación, algún sostenimiento, algún razonamiento en el cual se diga que tal autor efectivamente tiene los dos sistemas incluidos y que por eso es compatible, vendría a ser no solo una falacia, porque no se seguiría una cosa de otra. Tendría que demostrarse que como se han definido los términos y como se entiende a nivel histórico y a nivel de, pues, no sé, manuales de filosofía, lo que es el realismo y el idealismo, entonces son compatibles. Según los términos que hemos expuesto, pues no lo son. De hecho, los axiomas, los tres axiomas principales que se han denominado aquí, ¿vale? Hacen que sean incompatibles este hecho. De hecho, uno, como mencioné en el silogismo, el idealismo sostiene que la realidad es fundamentalmente mental. El realista no va a sostener eso. El realista no va a decir que la realidad es fundamentalmente mental. De hecho, se va a basar en lo que es la teoría del ser. Y todo se va a fundamentar en lo que es el S, por decirlo de alguna manera, si quiere hablar en esos términos. Bien. Segundo, si la realidad es fundamentalmente mental, depende de una manera de la mente para existir. Ahora, ¿el realista va a decir esto? El realista no dice lo siguiente, el realista no va a hablar de eso porque el idealismo no es solamente una epistemología, esto también hay que tenerlo claro porque es una distinción que a veces se quiere hacer de manera contemporánea, separar una epistemología de una ontología, cuando según nuestros propios autores o en la historia de la filosofía se ha visto que la ontología es, digamos, superior a lo que es la epistemología y deviene en una epistemología. No se pueden separar y luego combinar porque eso sería una deformación del pensamiento, ¿ok? Ahora, tercero, si depende de la mente de alguna manera, hay una relación causal. Entonces, si hay una relación causal entre lo que es la mente y el mundo exterior, supuestamente, entonces el mundo exterior depende de alguna manera causalmente de la mente, lo cual niega lo que es el principio del realismo. El realismo va a decir que el mundo es independiente en sí. ¿Listo? Ahora, si nosotros llegamos a la conclusión de que el idealismo no puede afirmar al mismo tiempo y sentido
que la realidad es independiente y dependiente de la mente, sin con esto caer en contradicción, falta de coherencia y falta de poder explicativo, entonces no pueden ser compatibles. ¿Bien? Ahora, para adelantarme un poco a las posibles objeciones o posibles vías por las cuales se quiera demostrar la compatibilidad, voy a decir lo siguiente. Bien, para hacer el diálogo con respecto a la compatibilidad o incompatibilidad, tendría que demostrarse que el realismo o los autores que se han denominado realistas a través de la historia, sus sistemas son compatibles con las formas en que entiende el idealismo. Entendamos que idealismo es una concepción moderna de la filosofía que tiene el principio de inmanencia. Y el principio de inmanencia nos va a decir que no puede conocerse más allá de la inteligencia. De hecho, la inteligencia se cierra a sí misma para poder decirnos esto: el ser es real y el ser es veritativo. En este caso, el idealismo va a tomar lo que es el ser veritativo. ¿Qué quiere decir esto? Que acontece en la mente cuando ésta juzga de las cosas con verdad. Y es cierto, es por eso que se va a postular o se va a fundamentar en una teoría por coherencia de la verdad. Y esto es lo más lógico. De hecho, el desarrollo histórico de por qué el empirismo y el nominalismo llegan a un racionalismo, un empirismo y luego un idealismo, es coherente, porque justamente las réplicas que se le van a hacer al realismo en diferentes épocas van a llegar a esa conclusión: negar la substancia, negar los universales, negar las diferentes estructuras del realismo en diferentes o particularidades. Esto quiere decir que las negaciones no son algo de que directamente niegan todo el sistema filosófico del realismo. No, niegan diferentes partes que van a ser incompatibles a esa pretendida compatibilidad. Si uno niega la sustancia, está negando algo fundamental en lo que es el realismo, que es la existencia de algo en sí. ¿Perfecto? Su existencia propia. Entonces, cuando hablamos del ser real, que esto va a ser tomado también por el realismo, es tal cual se da las cosas en la naturaleza, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Dame un momento. Bueno, no importa. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de las cosas, para hablar de naturaleza hay que entender física, y la física está relacionada directamente con el mundo. Ahora, si el mundo literalmente no es exterior e independiente y objetivo, entonces no podríamos predicar con verdad que este es de una manera objetiva en sí, sino una manera objetivada. Y esto es una diferencia también muy grande, porque una cosa es la objetividad y otra cosa es la objetivación. Cuando nosotros vamos a hablar de algo objetivo, estamos hablando de que no depende de la mente para su realidad o realización. En cambio, cuando nosotros hablamos de objetivación, que es un concepto más contemporáneo o moderno, que va a ser instaurado en Descartes, luego por Kant formalizado y luego así sucesivamente por autores contemporáneos, es lo siguiente: la realidad puede existir sin depender ciertamente de la mente en un individuo subjetivo, ¿vale? Y esto va a ser la gran diferenciación entre lo que es idealismo subjetivo y objetivo. Yo ataco ambos, no me quedo solamente en el subjetivo. Es decir, no importa que sea una mente individual o una mente absoluta o universal, de la misma manera cae en el mismo error. ¿Por qué? Porque la mente estaría teniendo preeminencia, primacía sobre lo que nosotros conocemos como la realidad externa o sobre el ser. Entonces, esto se puede dividir o se puede finalizar en dos proposiciones que son vitales e importantes para hacer la diferenciación y la incompatibilidad. Primero, el ser depende del pensamiento o el pensamiento depende del ser. Y eso es algo que se va a tener que responder. De hecho, voy a lanzar la pregunta. Si el idealismo va a afirmar... Ok, perfecto. Si el idealismo va a afirmar que la realidad es fundamentalmente mental, hay que definir qué es mental. Y si lo mental tiene que ver con el pensamiento, entonces, ¿qué antecede a qué? ¿Lo mental al ser o el ser a lo mental? Y esto es una cuestión que se tiene que responder si se quiere hacer compatible una cosa con otra. Porque el realismo tiene una respuesta clara. Lo mental depende del ser. El ser es primacía, el ser es primero. ¿Ok? Bueno, yo creo que con eso se puede de alguna manera dar una pequeña tesis con respecto a por qué son incompatibles. Sí. Vale. Sin embargo, en el momento, por supuesto que va a pasar, que se va a querer citar algún autor para demostrar la compatibilidad de alguna manera, felizmente para ello hay citas de los autores que van a demostrar que eso no es cierto. De hecho, todos los autores idealistas, desde Descartes, incluso antes, hasta los contemporáneos, van a negar alguna de estas proposiciones del realismo que hemos acordado. Entonces, si estos autores niegan una de estas proposiciones, directamente ese sistema no explicaría que son compatibles. De hecho, solo diría que a más a lo que se podría llegar es que les interesa esa postura e incluso usan términos de esa postura. Sin embargo, negar una proposición, un axioma directamente, como hemos establecido de lo que los criterios de compatibilidad, pues negarían ese hecho y ese suceso, ¿vale? Entonces, nada más que decir, yo creo que esperar un poco también la argumentación contraria y en ese sentido también contraargumentar. Espero que les haya gustado pues la exposición, ha sido un poco rápida y espero que se interactúe con los argumentos, ciertamente, porque se ha dado un silogismo y se han dado varios criterios para decir por qué es compatible o no sería incompatible. Y nada, muchas gracias por el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Firewall. Le quedaban como 40 segundos por ahí. Perfecto. Ahora le toca a Jairo su apertura de 20 minutos. Dame un momento para restablecer esto y ya podés comenzar. A ver, podés comenzar ya. Trataré de no alejar el micrófono. Y empiezo por las definiciones. En principio, el realismo entendido como una visión según la cual el mundo existe independiente de nuestras percepciones de él. El segundo axioma de esta postura filosófica será efectivamente que el realista sostiene una verdad por correspondencia, de algún modo, que la verdad sería una cuestión entre correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Y el tercer punto importante en esto sería que el realismo se compromete con la idea que el mundo es una realidad objetiva, existente independientemente de nuestros pensamientos y percepciones. Eso, por una parte, sería el realismo. Ahora bien, el idealismo. El idealismo sería una visión según la cual la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, y el idealista sostiene que la verdad es una cuestión de coherencia, que esto lo estaré desarrollando el sentido en el que se dice, en el que se predica, y el idealismo, yo voy a sostener que el idealismo no niega la existencia de una realidad objetiva independiente de nuestros pensamientos y percepciones. Ahora bien, como bien ha dicho él, aquí la intención no es demostrar si un autor específicamente es compatible con esta cuestión, sino demostrar precisamente la compatibilidad partiendo de la misma definición. Y yo voy a, digamos, a empezar a tratar de interpretar un poco, a tratar de desarrollar qué es lo que nos están, o qué es lo que en todo caso yo estoy entendiendo de las definiciones y por qué voy a sostener que dichas definiciones son efectivamente compatibles. El realismo es una visión entre la cual, de la cual el mundo existe independientemente de nuestras percepciones de él. Sería el primer punto del realismo. Ahora bien, el mundo existe independientemente de nuestras percepciones. ¿Okay? Cuando dice nuestras percepciones se refiere al sujeto particular, ¿okay? A un sujeto particular que de alguna manera observa el mundo o tiene, en el caso de Kant, ciertas categorías mentales que imponen aquello que se va a conocer del mundo. El realista sostiene que la verdad es una cuestión de correspondencia entre el lenguaje y la realidad, y esto es un término que bueno, vamos a tratar de definir. Voy a tratar de, digamos, esperar el tiempo de interacción porque me interesa mucho este tema. ¿Qué es la realidad? ¿A qué estamos llamando realidad? ¿O qué se está entendiendo realidad desde un punto de vista realista y desde un punto de vista idealista? ¿Por qué voy a sostener precisamente que hay una compatibilidad? Porque el idealismo, como bien en su primer punto sostiene que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, se refiere precisamente que a lo externo del sujeto también hay una naturaleza de este tipo. También hay una naturaleza que se puede identificar con aquello que llamamos medianamente mente o espíritu o ideas en todo caso. Ahora bien, la pregunta sería, ¿un idealista niega efectivamente, y voy a tocar directamente este punto porque creo que va a ser uno de los más fundamentales, así que lo voy a priorizar, el hecho de que el idealismo niegue una realidad, digamos, extramental, una realidad objetiva, una realidad que no depende efectivamente del sujeto? Y yo voy a hacer aquí, digamos, una distinción, porque autores como podrían ser Hegel, que es un idealista absoluto, va a proponer precisamente que la realidad de afuera también es fundamentalmente... Vale, perfecto. Bueno, primero, disculpa por los inconvenientes y voy a tratar de abreviar. Evidentemente que no creo usar los 20 minutos, pero digamos que voy a empezar a desarrollar y tratar de hacerlo lo más breve posible. Empezamos evidentemente por las definiciones. ¿Qué entendemos? El tema de debate se está planteando la compatibilidad, que sea compatible el realismo y el idealismo como dos posturas filosóficas. Y bien, bueno, empezamos por las definiciones. El realismo es una visión según la cual el mundo existe independientemente de nuestras percepciones. El realista sostiene que la verdad es una cuestión de correspondencia entre el lenguaje y la realidad, aquello que el realista llama la realidad. Y el realismo se compromete con la idea de que el mundo es una realidad objetiva, ¿okay? Y existe independientemente de nuestros pensamientos y percepciones. El idealismo, definido como una visión según la cual la realidad es fundamentalmente mental o espiritual. El idealista sostiene que la verdad es una cuestión de coherencia entre ideas, y yo en mi caso particular voy a defender que el idealismo no niega la existencia de una realidad objetiva independientemente de nuestras percepciones o pensamientos.
mi ponente, el Fireboy, va a defender que efectivamente sí, que niega la existencia de una realidad objetiva independiente de nuestros pensamientos y percepciones. Ahora bien, ¿desde qué voy a tratar de plantear, desde qué posición voy a tratar de plantear o dónde voy a sostener esta afirmación positiva respecto a la compatibilidad? Bueno, precisamente desde sus definiciones y el entendimiento que podemos sacar precisamente de estas definiciones. Mundo independiente, existe un mundo independiente de nuestras percepciones de él, entonces fíjate, aquí estamos hablando de nuestras percepciones, se está hablando de un sujeto y se está hablando de él, el mundo, lo otro, lo externo. Entonces, bueno, existe bastantes contratiempos aquí, pero bueno, igual voy a seguir con la exposición porque, repito, no creo demorarme el tiempo completo. Pero bueno, entonces entendemos que del primer punto del realismo se va a proponer una realidad independiente del sujeto, el sujeto como aquello interno, como el yo, y lo externo como eso no yo, como aquello no yo. Lo no yo es independiente de yo. El realista va a sostener que la verdad es una cuestión de correspondencia. Existe una correspondencia entre el yo, entre lo interno, entre el sujeto, el lenguaje y la realidad. Aquello que va a llamar realidad es precisamente lo que está fuera del sujeto, o lo que está más allá del sujeto. Entonces va a haber una correlación, va a haber una correspondencia. Y en este sentido, bueno, aquí es el punto donde vamos a enfocarnos un poco más. El realismo se compromete con la idea de que el mundo es una realidad objetiva independientemente de nuestros pensamientos y percepciones. Ahora bien, ¿por qué precisamente voy a sostener la compatibilidad? Y creo que capaz en esta breve explicación de idealismo se pueda entender. El idealismo es una visión según la cual la realidad es fundamentalmente mental o espiritual. ¿A qué se refiere el idealista con que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual? Se refiere a la naturaleza de ella. No se refiere directamente a la mentalidad o al espíritu interno, al yo interno, si se quiere ver de alguna forma. Se va a entender precisamente la naturaleza del pensamiento como aquello más fundamental. No se va a entender un sujeto que crea su realidad. No es que el yo interno crea lo externo, sino que la naturaleza precisamente de lo externo se identifica o es igual a la naturaleza de lo interno. En este sentido, el idealista va a plantear que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, pues predica de la naturaleza de ella, no directamente mental entendida como dentro del sujeto, sino de la naturaleza. El idealista va a sostener que la verdad es una cuestión de coherencia entre ideas. Como bien expliqué, el idealista no solo está estableciendo que la idea es algo interno al sujeto, sino que la idea, como aquello cuya naturaleza sería de alguna forma espiritual o inmaterial, está precisamente también fuera de él. No se limita al sujeto esa naturaleza específica, la naturaleza de la idea. Por eso va a ser una cuestión de coherencia, porque las ideas externas se van a identificar, van a tener una correspondencia con las ideas dentro del sujeto. Va a haber una correlación, una correspondencia o una coherencia entre ideas. Y el idealismo no niega la realidad, una realidad objetiva o independiente de nuestros pensamientos y percepciones. Como bien expliqué, el hecho de que un idealista sostenga que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, no está negando precisamente que lo de afuera no exista independiente de mí, sino que predica en el sentido de su naturaleza, la naturaleza de lo externo. Entonces, bueno, si entendemos esto en un esquema idealista, se puede precisamente plantear la realidad como fundamentalmente mental o espiritual, predicado en el sentido de la naturaleza de lo externo, sin necesidad de que el esquema, tanto de cómo el sujeto conoce, y aquí es donde vamos a hacer una pequeña distinción. Vamos a hablar de sujeto en dos sentidos, el sujeto externo y el sujeto interno, porque como bien decía mi ponente en su explicación, toda idea depende de una mente, y es que precisamente ciertos esquemas, como pueden ser un autor bastante moderno como Castro o un autor tipo Hegel, van a sostener una especie de conciencia absoluta, una conciencia que lo abarca todo. Precisamente pues la naturaleza de lo externo o la naturaleza del todo, precisamente pues la naturaleza de lo externo o la naturaleza del todo va a ser fundamentalmente mental o consciente. Entonces, bueno, se van a predicar su sujeto en dos sentidos. El sujeto externo, que sería la mente externa a la determinación, la mente externa al yo, y la mente como interna al yo. Ahora bien, si entendemos este esquema, no habría problema precisamente, tanto que en el modo en el que el idealista conoce que sería en una relación sujeto-objeto, el realista va a mencionar, el
realista va a señalar lo externo como objeto, y el idealista también lo va a señalar como sujeto, precisamente porque va a predicar de la naturaleza de la cosa, y de ello se va a seguir que la totalidad de la realidad es un sujeto. Entonces, la realidad plena es un sujeto. Hay una dependencia, efectivamente, de la realidad con respecto al sujeto, pero no al sujeto interno, sino al sujeto universal, la mente universal. Planteamientos precisamente como este autor, Bernardo Castro, va a hablar acerca de eso, literalmente, una conciencia universal, y nosotros como una especie de disociaciones. Entonces, de alguna manera, no hay una necesidad de que lo externo al yo sea dependiente de lo interno al yo. Simplemente se va a predicar una dependencia del sujeto, pero del sujeto universal, no del sujeto particular, no del sujeto interno. Entonces sigue habiendo una relación entre las ideas externas e idea interna. Sigue habiendo esa relación, y en esa relación es precisamente que se van a dar la actualización del conocimiento del sujeto interno. Por eso me voy a referir al yo como sujeto interno, o a lo que el realista va a predicar como sujeto, yo lo voy a llamar sujeto interno, y a lo que el realista va a llamar objeto, yo lo voy a llamar sujeto externo, para que se entienda la referencia. Entonces, bueno, de alguna forma, la mente del sujeto interno se relaciona con la mente del sujeto externo, que sería la realidad, lo que el realista va a llamar la realidad, que es lo externo al yo interno, y en este sentido se va a dar efectivamente el conocimiento. Entonces, como bien decía mi ponente, yo también estoy de acuerdo con que tanto el realismo como el idealismo van a sostener una epistemología y van a sostener una ontología, y están estrictamente relacionadas. No se puede predicar ser realista de un modo y ser idealista de otro modo. Entonces, bueno, en este sentido es donde yo voy a sostener que el realismo se puede, efectivamente, tanto en la forma en la que el sujeto conoce, que es esta cuestión de correspondencia entre el sujeto y el objeto, que bien dije, para el idealista sería la relación entre el sujeto interno y el sujeto externo, y sigue habiendo una correspondencia. Ahora se le va a llamar coherencia. ¿Por qué coherencia? Porque se da entre ideas internas e ideas externas. Entonces hay una correspondencia, el esquema se sigue manteniendo de la forma en la que conoce el realista. Ahora bien, para un idealista la existencia del sujeto externo es independiente del sujeto interno. Pues efectivamente sí, no existe una dependencia de lo externo con respecto a lo interno. No es que el objeto, esto que el realista llama objeto, dependa efectivamente del sujeto. Pues como ya aclaré, el objeto sigue siendo para el idealista un sujeto externo. Entonces, la existencia de este sujeto externo no depende de lo que el idealista va a conocer como sujeto interno, por lo cual hay una realidad externa al sujeto y hay una realidad interna al sujeto. Esto se predicaría desde un esquema realista. Desde un esquema idealista, precisamente se sostendría que el sujeto externo es independiente al sujeto interno, pero en términos generales, la realidad sigue siendo dependiente de un sujeto. La realidad no solo es dependiente de un sujeto, sino que es un sujeto en sí. Entonces, bueno, digamos que en este sentido, tanto la forma en la que se conoce, tanto la forma en la que conoce el realista como la forma en la que conoce el idealista, va precisamente a sostener esa forma de conocer lo externo, esa relación, esa objetividad, que en este caso para el idealista sería subjetividad, pero lo que termina cambiando, y esto es lo que voy a sostener, serían las nóminas, la forma en la que se predica el esquema, la forma en la que se predica la realidad. El realista va a sostener que la realidad es objeto, el idealista, al plantear la naturaleza de lo externo, va efectivamente a sostener que lo externo es un sujeto. ¿Okay? Entonces existen dos formas de predicar, pero sigue siendo el mismo esquema. Entonces, ¿qué voy a sostener yo? Voy a sostener una compatibilidad, en tanto sigue existiendo el mismo esquema, tanto en la forma en la que se conoce como en la forma en que se ve el mundo, aunque el idealista predique de una naturaleza de lo externo y por ello lleve a cambiar el lenguaje de la forma en la que se expresa a aquello que el realista llama objeto. Entonces, bueno, yo creo que por aquí puedo empezar perfectamente. Capaz si, bueno, se atacan o se trata de establecer ciertas falsedades dentro de mi discurso, ahí podría yo apelar efectivamente a ciertos autores que son reconocidos abiertamente como idealistas y que puedan defender o que puedan sustentar estas predicaciones que yo acabo de hacer con respecto al entendimiento del idealista sobre el mundo. Entonces, bueno, yo creo que con esto puedo cerrar perfectamente mi ponencia y darle paso a Fireboy para que realice la contestación. Muchas gracias, Jairo. Te quedó bastante tiempo, pero bueno, si te cerraste bien ya, entonces tendría que pasar a darle los 10 minutos de réplica para Fireboy y
posteriormente los 10 minutos de réplica para vos. Así que necesitaría que Fireboy se muestre un toque para saber que está listo, o si no lo espera un toque, no sé. No sé si lo ven a Fireboy, porque a mí no me aparece. No sé si me escucha. Ahí está. Ok. Bien. Decime y te pongo los 10 minutos de réplica. Bueno, empezamos ya. Dale, perfecto. Ahora, en este tiempo, que me va a tocar una réplica justamente a la tesis que se ha planteado con respecto a la objetividad, voy a hacer primero las distinciones correspondientes, ¿no? A ver, vamos a hablarle de los tipos de oposición, ¿ok? No puede coexistir en un mismo sujeto dos conceptos opuestos entre sí, pero para esto hay 4 tipos, ¿vale? Primero, la oposición relativa, que nos va a decir que entre conceptos que se relacionan entre sí, pero no se excluyen mutuamente, ¿vale? Segundo, serían los contradictorios, que vendrían a ser conceptos que se excluyen mutuamente y no pueden coexistir en un mismo sujeto. Privación, que vendría a ser el tercer caso, entre un concepto y su ausencia o carencia. Y cuarto, vendría a ser la contrariedad, que vendría a ser entre conceptos que se oponen en cuanto a su naturaleza o esencia, ¿vale? Igual, Bruno, creo que estás con el micrófono, creo, alimentación. Vale. Entonces, con respecto a esto, antes de pasar justamente a cuestionar un poco los postulados que ha hecho otro teísta con respecto a sus argumentos de la compatibilidad, primero vamos a aclarar algo con respecto a qué es el realismo, ¿vale? Para empezar, el realismo va a postular primero que qué es el ser, y el ser se entiende analógicamente. Bien, el ser se dice desde luego unidad, por unidad ideal y relativa que implica una multiplicidad fundamental, a saber, de las distintas esencias que reciben o son susceptibles de recibir la existencia, lo que conocemos como entes, y de recibirlas en una manera peculiar a cada una de las mismas, ¿okay? De manera independiente. Ahora, ¿y por qué tomaba yo en cuenta los rastreos históricos de lo que es el idealismo? Porque nos va a permitir lo siguiente. La afirmación esencial que hace el realismo, por ejemplo, cuando se muestra contra los nominalistas, es el siguiente. El objeto del conocimiento, el universal directo, es algo real y objetivo, que existe independientemente del sujeto cognoscente y aunque no exista en la naturaleza bajo la forma universal, que le confiere el pensamiento. Ahora, algo que se ha dejado, y justamente lo que va a dar paso al empirismo contemporáneo y luego al idealismo, es la falta de distinción o la carencia de distinción entre lo que es el cum fundamento in re o sine fundamento in re. ¿Esto qué nos quiere decir o qué nos va a querer decir? Por ejemplo, y eso es el principio de la inmanencia que va a dar paso. La inteligencia debe pues abstenerse de su pretensión de conocer algo que traspase la apariencia natural, es decir, la apariencia de la naturaleza, es decir, los fenómenos o los accidentes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con justamente lo que se ha expresado aquí en la postura que afirma que es compatible el realismo con el idealismo? Lo siguiente. La naturaleza de lo externo es mental. Bien, si la naturaleza de lo externo es mental, yo me pregunto, las formas que éstas tienen de suyo, justamente en las cosas que nosotros decimos que son independientes y objetivas, no deberían depender de alguna manera de la mente, ¿vale? Ahora, se mencionó 2 cosas. Uno, que no es subjetiva y que no es, o que no se manifiesta en un sujeto particular, sino que esto es una mente universal. Esto no es más que hacer una proyección. De hecho, Hegel o cualquier idealista que va a querer absolutizar el sujeto de manera individual a la manera absoluta, va a tener que pasar justamente, indudablemente, por lo que entiende un idealista por sujeto. No importa si este es individual o no importa si esto es absoluto o una mente divina, etc. Es lo mismo. De hecho, cuando nosotros hablamos de mente, y si el mundo es mental, ya sea de una idea, de un ser divino o cualquier otra cosa, esto es irrelevante. De hecho, no estamos haciendo teología, ¿vale? Acá lo que hay que demostrar es cómo el hombre conoce, ¿bien? Si nosotros conocemos, nosotros no somos dioses, ciertamente no vamos a conocer de esa manera, así que así se intente apelar a que la mente está constituida por una mente universal, eso no nos sirve para saber cómo conocemos nosotros. Es decir, no se podría ni siquiera plantear el idealismo como un sistema que no es de Dios, es de nosotros, ¿vale? Entonces, si nosotros pretendemos conocer el mundo, tenemos que partir de una epistemología nuestra, ¿listo? Ahora, se quiso igualar el concepto de correspondencia y el de coherencia, cuando claramente son conceptos completamente distintos. De hecho, cuando hacemos
o vamos a cualquier manual y vemos qué es la teoría de correspondencia de la verdad y qué es la teoría de coherencia de la verdad, nos vamos a dar cuenta que son cosas distintas, de hecho, con fines diferentes. Entonces, una cosa es que haya una coherencia interna de las ideas que nos permitan expresar algo sin contradicción, y otra cosa es decir que esa cosa existe. Algo puede estar sin contradicción en mi mente y sin embargo no existir en la realidad de manera actual. Entonces no se puede hacer esta comparación de correspondencia donde la verdad corresponde a algo actual, es decir, un pensamiento que yo tengo coherente con algo que efectivamente está en la realidad. Esto de ninguna manera se puede igualar a una coherencia interna de ideas, porque esta coherencia puede existir en mi mente y no por eso ser actual en la realidad. Por tanto, estos conceptos no pueden ser igualados de ninguna manera. Tercer punto. Hace la distinción de sujeto externo e interno y no dependiente. Entonces yo haría una pregunta. Si no hay una dependencia necesaria entre el sujeto externo y el sujeto interno, y supuestamente nosotros se está diciendo que el sujeto externo van a ser estos objetos que nosotros conocemos, pues entonces se está yendo en contra de la tesis realista y de hecho de cualquier tesis que plantee una conexión entre Dios y el mundo. ¿Por qué? Si el sujeto externo vienen a ser los objetos y no hay dependencia, quiere decir que Dios y el mundo no hay una dependencia causal. El mundo no depende causalmente de Dios. ¿Ok? A ver, y vamos a ir paso a paso para intentar explicar la idea y el punto y el meollo al que quiero llegar. El realista va a afirmar que efectivamente hay una dependencia. ¿Por qué? Porque el mundo depende de Dios causalmente para existir y esto lo representa a través del ser o el ese, que está o permea toda la realidad, ¿vale? Entonces, si se está haciendo la afirmación de que no hay dependencia entre supuestamente esta distinción del idealismo entre sujeto interno y externo y que al final el sujeto externo vendrían a ser los objetos conocidos y que son independientes del sujeto interno, entonces no hay conexión causal, ¿vale? Dios no sería la causa en este caso del mundo y habría una desconexión total y radical, ¿vale? Se caería en lo que va a ser Spinoza, pero bueno. Ahora, se habló también de la ilusión, y para como se citó a Kastrup como un filósofo que va a abordar el tema de posiblemente esta compatibilidad, vamos a ir a qué nos dice Kastrup. No sé si para leerlo textualmente puedo salir de la app y se me va a seguir escuchando, ¿me confirma un ratito? A ver, ¿ahí se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Vale, perfecto. Entonces lo voy a leer tal cual en La ilusión de la realidad del 2014. Ahora sí, solamente que la quería decir textualmente, ¿vale? Entonces, lo que nos va a decir Castro en La ilusión de la realidad es lo siguiente: el mundo no es una realidad objetiva independiente de la mente, sino más bien una proyección de la conciencia. La realidad es una construcción mental, una especie de simulacro creado por nuestra conciencia, ¿vale? Ahora, ¿en qué sentido se está entendiendo creación? Porque obviamente no estamos diciendo, y esto sería un hombre de paja, el decir que el idealista va a decir que pone el objeto que está ahí presente. No, eso no se está diciendo, sino que en la teoría idealista, y se puede ir a cualquier autor idealista, Descartes, Spinoza, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, etcétera, 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 se va a entender esta creación como una inserción o darle realidad o efectividad a través del pensamiento. Es porque el ser ha sido reemplazado por el pensamiento. Es por eso que la realidad es fundamentalmente mental, porque hay este giro, y esto va a llamarse el giro copernicano en Kant, por ejemplo, o el giro de la inmanencia en autores como Descartes. Entonces, el pensamiento se vuelve el fundamento de la realidad, no el ser. Esto ya, de primera vista, contradice lo que va a decir la tesis realista de darle prioridad al ser, no al pensamiento, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de creación, y si nos ponemos estrictos en la palabra, podemos hablar de proyección, ¿ok? Si la forma que yo le estoy insertando a las cosas que son desprovistas, al parecer de forma, porque en ese sentido no serían independientes más que una representación de nuestra mente, entonces yo me preguntaría, si el mundo es objetivo independiente, se quiere pretender decir el idealista, entonces ¿tiene una subsistencia propia? Me pregunto. Si tiene una subsistencia propia, pues, ok, perfecto, vale. Si tiene una subsistencia propia, ¿yo le estoy dando alguna categoría a la cosa para que sea lo que es? Es decir, para que tenga una esencia propia, me pregunto yo. Ahora, no solamente quiero dejarlo aquí, en las cosas que acabo de decir, sino que se interactúe con el silogismo que se dio al principio. Espero que se haga y también se cumplan las características para ser compatibles un sistema, con los criterios establecidos de compatibilidad. ¿Bien? Y bueno, para terminar, porque yo creo que con eso se termina, también responder, ¿qué está entendiendo el idealista cuando se habla de ser veritativo? Es decir, que acontece en la mente cuando ésta juzga las cosas con verdad. ¿Es verdadero el juicio del idealista cuando dice que esto es tal cosa? Entonces, si eso es verdadero, luego de ahí se sigue que eso es real,
Me pregunto si le da realidad el pensamiento que está teniendo el idealista. Esas serían las preguntas y, digamos, los argumentos en contra de lo que se mencionó. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Ahora puede pasar Jairo a su réplica de 10 minutos. Voy a restablecer esto. Decime si está Jairo y le mando. Acordate nomás de, por rato yo te hago así para que te acerques el micrófono. Vale. Ok, perfecto. Me indicas. Sí, total. Arrancarlos. Ok, vale, perfecto. Bueno, yo creo que voy a ser breve con esto. Con respecto al silogismo, no recuerdo tal cual fue el silogismo, pero recuerdo que era precisamente referente a el hecho de que si la realidad es fundamentalmente tal, depende del sujeto. Esa aclaración la di precisamente en mi ponencia con respecto a la distinción en el sentido en el que se va a predicar, o el sentido en el que el idealista va a predicar, a qué mente o a qué sujeto se refiere en términos de dependencia. ¿A qué se refiere el idealista cuando dice que la realidad depende de un sujeto? Y es precisamente lo que aclaré en mi ponencia con respecto a el sujeto externo. Ok, me parece un punto interesante marcar esto. Él dice que yo traté de igualar de esta forma. Bueno, yo creo que ahí voy a cerrar la intervención del primer silogismo, porque efectivamente sí lo toqué precisamente el tema de por qué no sería válido el silogismo, pues se está entendiendo el sujeto, la dependencia del sujeto, en el sentido en el que el idealista entiende sujeto, el realista, entiende sujeto, y no en el sentido en el que el idealista va a suponer dos tipos de sujetos distintos, o dos sentidos en el que se va a predicar la palabra sujeto. Porque, bueno, sujeto, ideal, ideas, o, no sé, espíritu, terminan siendo nóminas, y lo planteé precisamente en mi ponencia. Nóminas que refieren a algo, que tienen un contenido o tienen un sentido específico. Y este sentido lo aclaré precisamente en mi ponencia para que no se malinterprete esta cuestión de cuando el idealista va a plantear que hay una dependencia entre el sujeto, entre la realidad y el sujeto, como si estuviese diciendo que hay una dependencia entre el objeto y el sujeto. Repito, el realista va a pensar sujeto y objeto, el idealista va a pensar sujeto interno y sujeto externo. Entonces, bueno, va a haber una realidad dependiente del sujeto entendida como sujeto externo. Ahora bien, me parece interesante marcar la distinción que hacía Freiburg con respecto a los términos coherencia y correspondencia. Como bien él dice, son teorías de la verdad totalmente distintas, pero cuando la entendemos bajo el marco o el esquema que está planteando el idealista, podemos precisamente entender que la coherencia se está entendiendo en el sujeto universal, en el sujeto general, del cual terminamos siendo parte. ¿Okay? Entonces va a haber una verdad por coherencia entendida entre la idea del sujeto interno y la idea del sujeto externo. Que el sujeto interno también termina siendo una idea del sujeto externo, porque tenemos realidad, porque el sujeto, el yo, tiene realidad. Y en este sentido hay una idea que se corresponde con otra dentro del esquema o dentro de la visión del sujeto universal o de la mente universal. Eso con respecto a la distinción que hacía él entre verdad por correspondencia y verdad por coherencia. Lo explico precisamente para que se entienda que aunque se predica de maneras distintas, se usan nóminas distintas, la forma en la que va a predicar el idealista precisamente va a depender de la naturaleza de aquello que está llevando afuera, de la naturaleza de aquello que está predicando afuera. Entonces, bien, tenemos que coherencia y correspondencia no son los mismos bajo un esquema realista, precisamente porque el realista no va a dar una sustancialidad mental a lo externo, no va a dar una conciencia universal. Con respecto al tema del ser y la esencia, que hay una especie de jerarquía o una especie de dependencia causal, bueno, esto lo vemos en ciertos tipos de realistas, no absolutamente todos. Yo pudiese perfectamente, no sé, apelar a Aristóteles, que planteaba el primer motor como pensamiento que se piensa a sí mismo, y aún así sigue siendo un autor realista, sigue siendo un filósofo realista. Entonces, de alguna forma, aquello que fundamenta el mundo, que él va a decir que mueve el mundo, es un pensamiento que se piensa a sí mismo. Yo lo que quiero aclarar, y eso me parece lo más fundamental, es precisamente la diferencia en la que el realista y el idealista van a entender los términos. Y por eso es que va a aparecer o va a haber una aparente incompatibilidad, precisamente porque el realista no va a tomar en cuenta el punto de vista del idealista a ver qué está queriendo decir.
el ponente, bueno, no sé qué tiempo me queda, estaba citando, por ejemplo, a Castro, me parece bastante interesante, porque él precisamente es uno de los que va a plantear, y cito, el cerebro no es la causa de la experiencia por la misma razón como el relámpago no es causa de la descarga eléctrica atmosférica, o que las llamas no son causa de la combustión. ¿Okay? Hay una relación, pero no una relación de dependencia en este sentido. Repito, la relación se va a dar entre el sujeto interno y el sujeto externo. Evidentemente, la realidad va a depender de un sujeto, va a ser fundamentalmente un sujeto, pero ese sujeto se está refiriendo al sujeto externo, del cual, repito, somos parte. ¿Okay? Entonces, ¿por qué voy a precisamente decir que no hay una imposición entre el sujeto interno y el sujeto externo, según un esquema idealista? O lo que bien podría llamar un realista, el sujeto y el objeto, que es la realidad externa, la realidad, digamos, en acto, la realidad actual, como bien decía Feijoy. ¿Por qué precisamente no va a haber una dependencia? Bueno, pudiésemos, no sé, hablar acerca de los esquemas de cómo conoce el sujeto, ¿ok? Si existe una relación de dependencia entre el sujeto interno y la realidad, lo externo, aquello que está afuera, que el realista va a llamar objeto, y me disculpan si soy incisivo, pero quiero que se haga precisamente esta alteración, lo que el realista va a llamar objeto y el idealista va a llamar sujeto universal, o espíritu absoluto, como lo quieras llamar, porque termina siendo precisamente el mismo esquema, es precisamente la forma en la que conoce. Si la dependencia fuese de lo interno hacia afuera, si esta dependencia o esta imposición fuese del sujeto interno hacia afuera, no habría una necesidad de experimentación. ¿Okay? No habría una necesidad, por ejemplo, de los sentidos, precisamente porque los sentidos no son más que una forma externa de la conciencia, del sujeto particular, del yo, del sujeto interno, para percibir lo externo. ¿Okay? Tanto la percepción como los sentidos son una forma del sujeto de relacionarse con lo externo. Entonces, si existe este esquema en el que sostenga que los sentidos efectivamente se usan para adquirir información, no hay una imposición netamente del interno hacia lo externo. Precisamente porque hay una relación entre lo interno y lo externo y se sigue manteniendo el mismo esquema. Con esquema me estoy refiriendo a que existe algo independiente del sujeto, entre paréntesis interno, y entre el objeto, que sería en todo caso el sujeto externo. Entonces, bueno, no sé, podríamos hablar de las etapas del conocimiento de Hegel, donde plantea la primera etapa del conocimiento como el conocimiento sensible, ¿ok? Y el conocimiento va a empezar precisamente por la percepción. Si este conocimiento no empieza por la percepción, sino que empieza desde la conciencia misma hacia afuera, no habría una necesidad de la misma, no habría una necesidad de percibir, porque la percepción sería inútil en tanto que no existe algo externo independiente del interno. En todo caso, el conocimiento se daría de adentro del sujeto interno hacia afuera. ¿Okay? Entonces, bueno, en este sentido, como bien plantea tanto Castro como podrían ser esquemas como las etapas de conocimiento de Hegel, van a plantear ese mismo esquema de relación entre lo interno y lo externo, relación entre el sujeto particular o la determinación entre el espíritu absoluto, o relación entre la disociación y la conciencia universal, o como bien podría decir un realista, la relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, bueno, yo creo que es bastante importante marcar este tipo de relación y cómo se da, cómo se proyecta el conocimiento, o si el conocimiento se proyecta del interno a lo externo, o si el conocimiento se proyecta de lo externo a lo interno. ¿Ok? Por eso, bueno, vamos a encontrar ciertas frases de Hegel, como que el conocimiento es la autorrealización, porque él precisamente nos va a ver como parte del todo. ¿Te queda un minuto, Jairo? Un minuto. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, yo creo que cerrando esta réplica, se puede efectivamente entender cómo, abordando el silogismo que planteó Feijoy, sí, efectivamente hay una dependencia entre la mente y las cosas, pero no la mente particular, sino la mente universal, porque, bueno, el todo es mental, todo termina siendo mental. Entonces, bueno, me parece, por ejemplo, que apelar a ciertos conceptos, como podrían ser los de Santo Tomás, aunque bien es un autorrealista, no sería precisamente el único. Aristóteles no conocía, o en todo caso no plantea esta distinción entre ser y esencia, como bien lo hacía Santo Tomás. Entonces, el ser, la forma de entender el ser, ¿es fundamentalmente esencial para un esquema realista? Bueno, no lo sé, a menos que se haya planteado Aristóteles como idealista, porque no conocía dicha distinción. Entonces, ¿cómo estaría entendiendo el ser o el fundamento? En este caso, Aristóteles con la cita planteada. Y yo con esto cierro y digamos que podemos abrir la parte más interesante del debate, que va a ser la interacción.
Muchas gracias, Jairo. Bueno, ahora vienen los palazos, no, broma. Ahora sí viene la parte en donde van a poder dialogar libremente, van a tener 18 minutos para intercambiar entre ustedes, van a poder hablar. Yo únicamente voy a intervenir si se están pisando y no se dejan hablar y o parece que no tiene camino la conversación, voy a meterme yo, ¿no? En todo caso, avísenme si están listos para que yo ponga el cronómetro para los 18 minutos, donde van a estar compartiendo ida y vuelta, piña va, piña vuelve. Entonces, listo. Adelante, comienza. Ok. Otro teísta. Sí, para empezar la pregunta. Mencionaste que lo externo es lo no yo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. ¿Qué entiendes por yo? Ok, ¿qué estaría entendiendo yo, por ejemplo, bajo un esquema realista por yo? En realidad, entender el yo como la subjetividad particular, como el sujeto particular, el entendimiento, el auto, digamos que la comprensión, la autocomprensión de existencia. El yo sería precisamente eso, la autocomprensión de la existencia. Repito, autoentendida bajo un esquema realista, porque el yo precisamente para el realista, recordando que el yo termina también siendo una palabra, una nómina, se va a referir al particular, al sujeto particular, y no a una generalidad ni a la naturaleza de toda la existencia en sí. Eso sería precisamente el yo interno, si se quiere. Bueno, es que el punto que quería llegar es, para ser rápido, si mencionas que lo externo es lo no yo, yo te diría, bueno, pero el no yo no es suficiente para decir que es independiente y objetivo de mí, o de la mente que lo está concibiendo. ¿Por qué? Si yo digo, por ejemplo, mi mano, yo no soy mi mano solamente, ¿vale? Esto es no yo. Yo soy una sustancia particular, pero mi mano es algo diferente. Es no yo, pero sigue siendo parte de mí, ¿verdad? Sí, ¿Es algo externo de mí, mi mano? ¿Cómo? ¿Mi mano es algo externo de mí? La mano es algo externo de ti. Sí, es que podría decir que sí. Sí. Tu mano sería algo externo de ti. Ok, entonces, ¿en qué se diferenciaría si es externo de mí, de que no esté en mí, no subsista por mí, no tenga dependencia de mí? Bueno, precisamente la dependencia se va a dar en la conciencia, en la forma, en este principio que nos permite conocer. ¿Okay? Esto último, a lo que a mi juicio ni siquiera podemos acceder, porque precisamente es el principio del acceso, es el principio de aquello que nos permite acceder, de aquello que nos permite conocer, que sería, en palabras poco técnicas, la subjetividad en sí. ¿Okay? Esta noción de autoexistencia. Entonces sí, la mano podría efectivamente ser algo externo a mí, porque la mano puede dejar de existir y yo seguir existiendo. Ok, bueno, no sé, yo me hiciste una pregunta y la respondí. En todo caso, si quieres puedo, vale, en todo caso cierro y yo puedo para hacer yo una pregunta en todo caso. Pero sí se me escucha porque se me fue la luz. ¿Sí se escucha? Okay. Vale, lo único que... Uy, se fue. ¿Se recuperó? ¿Por qué? Ahora sí, se recuperó, pero no se escucha nada. Vale, para cerrar. Decir que algo externo es igual a algo no yo no es suficiente para marcar independencia, ¿vale? Ese es el punto del ejemplo. Que decir que el no yo es mi mano, no marca independencia de mí como ser completo. Ese es el punto, la analogía que se quiere demostrar. Si consideras que decir que algo externo simplemente es algo no yo, entonces no es suficiente para marcar independencia. Justamente la independencia no se da solamente por el no yo, sino porque es algo en sí, independiente de mí. Ok, ya va. Permíteme ver si te entendí y si no, bueno, te pido de nuevo la explicación. Tú dices precisamente que hacer la distinción entre el yo y el no yo, o el yo interno y el yo externo, o bien el sujeto y el objeto, no es suficiente. O sea, no entiendo el sentido de la pregunta precisamente porque, bueno, hice analogías, o sea, o hice este paralelismo entre el yo interno y el yo externo, cómo el realista maneja el sujeto y el objeto, precisamente en términos de distinción por temas de percepción y conciencia acerca de la existencia de esas cosas. El sujeto, por ejemplo, lo que el idealista llamaría el yo interno, es precisamente esto de lo que yo tengo conciencia en lo que soy de manera interna, sin necesidad sin necesidad de que el yo, la conciencia, la subjetividad, dependa de esto a lo que me estoy haciendo referencia. Yo puedo perfectamente pensar la mano y pensar que no tengo mano
Y aquí es donde viene la cuestión, el pensamiento, la subjetividad que se da dentro de esta determinación, dentro del sujeto interno, es precisamente lo que lo diferencia de lo externo, la conciencia de su existencia y su dependencia con respecto a lo interno. Lo externo precisamente sería aquello de lo que no dependo, de lo que no necesito, para poder seguir siendo autoconsciente, para poder seguir siendo consciente de mi propia existencia. Entonces, bueno, la mano no la requiero. Por tanto, precisamente ese sería el criterio en el que se podría hacer una diferencia o un esquema de lo que es interno y lo que es externo, o la diferencia entre el sujeto y el objeto. Porque de vuelta, entendamos que el idealista va a plantear la realidad como fundamentalmente mental, como fundamentalmente espiritual. Entonces, no entiendo en qué sentido planteas tu pregunta, porque yo hice este paralelismo para que se entendiera entre que el idealista va a entender un sujeto interno, el realista va a entender sujeto. Y cuando el idealista va a entender una forma de sujeto externo, que sería precisamente ideas externas al sujeto, el realista va a plantear los objetos. Entonces, si tú dices que no es suficiente, yo preguntaría, ¿cómo hace la diferencia? ¿Cómo hace esta distinción el realista entre el sujeto y el objeto? En términos de dependencia, ¿el objeto es aquello que no necesito para yo seguir siendo autoconsciente? Pues sí, eso es un objeto. Y el sujeto en todo caso sería precisamente este principio que nos permite el entendimiento. Esto precisamente de lo cual, si no lo tenemos, no hay entendimiento, no hay autoconciencia. No hay conciencia de mi propia existencia. Entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, volteando un poco la pregunta, el realista para hacer la distinción entre sujeto y objeto? ¿Cómo sabes lo que es un objeto y lo que eres tú? Vale, bueno, para ir primero al término de la autoconciencia. Si yo soy autoconsciente, es decir, puedo ser o puedo tomar mi conciencia como objeto. Esto no me hace independiente de él de ninguna manera. Yo soy mi conciencia, a menos que me digas pues que no lo soy, ¿vale? Ahora, segundo, ¿cómo hace un realista para poder decir que un objeto es distinto de mí? Bueno, no solamente dice que es un no yo, obviamente porque no tiene las mismas determinaciones concretas, ¿vale? Va a decir, por ejemplo, si yo conozco una cosa distinta de mí, tiene distintos accidentes que me van a llevar, por ejemplo, a una sustancia. Esa sustancia que subsiste por sí es diferente de mí. Yo soy una sustancia, esa es otra sustancia. ¿Yo cómo podría decir desde el esquema idealista, como se quiere plantear, como uno yo, pero uno yo como he explicado de la conciencia? Es decir, simplemente se está diciendo que no es algo que soy yo, pero si la realidad es fundamentalmente mental, al final somos de lo mismo. Eso es el punto al que quiero llegar. Cuando yo tomo la conciencia como un objeto, otra vez vuelvo a repetir, si yo tomo la conciencia como un objeto, ¿qué estoy haciendo? Reflexionando y tomando autoconciencia, ¿verdad? Ok, cuando dices si estoy tomando la conciencia como un objeto, ¿a qué conciencia te refieres? A la mía. El idealista está tomando la conciencia interna como un objeto, distinto a otros objetos. Precisamente por eso lo hace independiente. ¿Independiente de quién? De mí yo, que conozco. Ya. Si el idealista está tomando si el idealista está tomando la autoconciencia como un objeto, estaría diciendo que no es dependiente de mí, estaría diciendo que soy yo. Estaría precisamente haciendo esta distinción entre lo externo y lo interno. Estoy tomando como objeto mi propia conciencia, precisamente porque mi propia conciencia es un objeto real, es un objeto existente, pero no en ese sentido sea independiente de mí, porque precisamente yo soy eso. No hay una jerarquía, sería lo podría explicar, no sé, bajo un esquema, bajo la redacción del principio de identidad, la identidad entendida como la relación que tiene un objeto consigo mismo. Esa es mi identidad, lo que me identifica. Aquello que me identifica es la relación que tengo yo conmigo mismo. No, a ver, lo que pasa es que cuando yo soy consciente tomado como un yo, y hablaste de las dos definiciones, del sujeto externo e interno, mencionaste en una parte que no hay dependencia, no requiere dependencia, justamente. Eso fue lo que mencionaste en la hora de réplica, cuando mencionaste los argumentos del sujeto interno y externo, ¿verdad? Ok. Hablé de que no hay una dependencia entre lo externo y lo interno, ¿correcto? Vale. Si no hay una dependencia, cuando yo conozco mi conciencia como objeto, si no hay dependencia, no hay dependencia entre mi conciencia y mi autoconciencia. Pero de vuelta, ¿tú puedes conocer tu conciencia como objeto o tu conciencia es el principio que te permite conocer? ¿Mi conciencia sería el sujeto interno?
Sí, correcto. Mi conciencia sería el sujeto interno. Y la autoconciencia vendría a ser la conciencia tomada como objeto. Vendría a ser sujeto externo. Ya va, permíteme. El sujeto interno es la conciencia, ¿ok? Pero ¿qué es precisamente la conciencia? Y lo expliqué. El entendimiento de la propia existencia. Por eso lo voy a definir como autoconciencia. Pero no es que la conciencia, entendida como yo, es independiente o distinta a la autoconciencia. Porque la autoconciencia precisamente voy a ser yo. Son dos formas de explicar precisamente lo mismo. Cuando yo me pediste la diferencia o cómo hace el idealista para distinguir lo externo de lo interno, y es precisamente por una relación de dependencia con respecto al entendimiento de la existencia. Yo puedo ser consciente de mi propia existencia sin necesidad de mi mano, precisamente porque mi existencia soy yo. O sea, no estoy diciendo algo distinto. Precisamente estoy predicando la relación que tengo yo conmigo mismo, que es lo que me identifica de vuelta. A es igual a A. El principio de identidad. Yo soy igual a yo. Entonces, ¿el sujeto externo depende o no del sujeto interno? No hay ninguna dependencia. No hay ninguna dependencia. Si quieres lo planteo. ¿Cómo no haber dependencia? Si dependo... No, porque precisamente por esto. Permíteme. Tú me estás pidiendo cómo hace el idealista para distinguir, bueno, el idealista te señalo yo, aunque no soy idealista, sino que defiendo la compatibilidad, que no necesariamente es idealista, pero el idealista precisamente va a plantear que aquello externo, ojo, aquello externo, lo voy a poder distinguir en tanto que no soy yo. Por lo menos en Castro, Hegel va a plantear precisamente un modelo totalmente similar. La diferencia es que va a usar el yo en otro sentido, precisamente en sentido universal o en sentido fundamental. Cuando Hegel no se refiere a una especie de yo, imagino que se va a referir al yo como espíritu, al yo como espíritu absoluto. Como esta reducción de alguna forma que termina siendo también el mismo Santo Tomás cuando dice que todas las cosas se reducen al ser. Y es precisamente, por eso quiero plantear la diferencia entre los sentidos en el que estoy usando las palabras, que son los que le van a dar una identidad o un señalamiento concreto a qué me estoy tratando de referir. Cuando yo digo que el sujeto interno conoce precisamente lo externo, es porque no estaba en sí. ¿Ok? No estaba en mí. Hay un proceso por el cual, en términos de relación, yo accedo a la existencia de esa cosa. Pero no quiere decir esto que el acceso del sujeto interno a la existencia del sujeto interno haga dependiente existencialmente del sujeto externo del sujeto interno. Si lo quieres en un esquema realista, sería precisamente el hecho de que yo conozca un objeto, no estoy verdaderamente dándole realidad al objeto. Estoy simplemente conociéndolo. Y eso es lo que yo quiero marcar, la forma en la cómo conoce, de cómo parte el conocimiento, y en ese principio del conocimiento es donde se hace la distinción entre lo interno y lo externo. Ok, hablando de conocimiento entonces, dijiste el conocimiento se da desde dentro hacia afuera, ¿verdad? Okay, vale, sí, ¿cierto? Permíteme, dije, si el conocimiento se diera desde adentro hacia afuera, los sentidos fuesen indispensables. Lo puse como ejemplo porque precisamente... Lo que mencionaste fue justamente por la conciencia y la autoconciencia, y es por eso que iba al punto. Si tú mencionas que el conocimiento se da de adentro hacia afuera, quiere decir que nosotros, como va a decir claramente Kant, o va a decir cualquier idealista que es coherente con su sistema, nosotros ya tenemos ese conocimiento dentro que inyectamos luego en la realidad y le damos ser. Yo creo que eso es lo más coherente y lo más lógico que han dicho todos los idealistas, ¿vale? Ahora, si el conocimiento viene de dentro y no de fuera, nosotros no podemos conocer de fuera, pero si el realista está planteando que el ser está fuera en las cosas y nosotros podemos conocerlas porque esas cosas tienen ser en acto y luego tienen materialidad y nosotros podemos abstraer justamente las formas en esas esencias, en esas sustancias, entonces yo me preguntaría, ¿cómo el idealista va a hacer para plantear eso si justamente está diciendo que el conocimiento ya lo tiene? Ese es el punto. Tú estás hablando de la conciencia y la autoconciencia. Vale. Perfecto. Igual solo para aclarar, dijiste que las cosas tienen materialidad y por tanto yo puedo acceder a ellas. Platón plantea la materialidad como algo real o como una expresión deficiente del mundo de las ideas. ¿Te refieres a Platón? Acá no estamos discutiendo, a ver. No estamos discutiendo si Platón es realista o idealista. De hecho, va a plantear la realidad de las ideas. O sea, no tiene ningún problema. De hecho, ¿qué va a decir Platón? Platón va a decir que nosotros tenemos cierta, visión del mundo media, tapada, nublada, etcétera, y vamos a acceder a las ideas. Pero ¿la realidad la tiene la idea o no? ¿Qué es lo que tiene la realidad? ¿La idea o las cosas? Vale.
precisamente la distinción o la pregunta va en función de establecer que estás como partiendo de ciertos axiomas, como que, bueno, la cosa tiene materialidad y por tanto es que yo la puedo conocer, como lo acabas de plantear ahorita. Y yo precisamente voy a defender que el idealista va a negar esto, ¿ok? Va a negar que la cosa tenga materialidad y por eso es que yo lo puedo conocer, ¿ok? El idealista plantea que todo es fundamentalmente mental. Ahora bien, repito, el idealista no va a plantear que el conocimiento se dé desde adentro del sujeto, entre paréntesis, interno, hacia afuera de él, como eyectando algo. Va a decir que en la relación entre el sujeto interno y el sujeto externo, que es lo mismo que el realista va a llamar objeto. O sea, el sujeto externo, si lo quieres imaginar bajo un esquema medianamente, es como que todos somos ideas, pero ideas distintas realmente, y no dependientes unas de otras. O sea, yo como idea, por ejemplo, de la conciencia universal, soy realmente una idea de la conciencia universal. Eso no hace que otra idea de la conciencia universal, como podría ser tú, como podría ser la mesa, como podría ser la silla, sean dependientes de mí. ¿Ok? En todo caso, las ideas terminan siendo dependientes, como bien tú dijiste, de la mente o de la conciencia, entre paréntesis, universal. Entonces, lo que hay es una relación entre ideas, pero no ideas dentro de mi mente, ideas en el todo, todos son ideas. Entonces hay una relación entre una idea y otra que son efectivamente distintas y que existen ambas están en acto. No es que yo como conozco la cosa y lo repito le doy existencia, sino que la cosa está allí, pero la cosa es una idea también. ¿Las ideas son productos del pensamiento? Efectivamente, sí, del pensamiento universal. Ok, perfecto. Ahora, perfecto. Independientemente que sea objetivo, sea universal o absoluto, independientemente de eso, ¿vendría a haber una primacía del pensamiento por sobre el ser o no? No, el pensamiento es el ser. El ser de la cosa es el pensamiento. Okay. Dale, otro te diste. Entonces mencionas que el pensamiento es el ser, ¿no? Sí, correcto. El ser de las cosas es naturalmente mental. ¿Es el ser en la realización? Dependiendo a qué realista le preguntes. A Santo Tomás realmente. El realismo solo tiene un concepto de ser. Actualidad. El pensamiento, todo pensamiento es actual. Efectivamente, sí. Sí, correcto. Entonces, todo no pensamiento es actual. Realmente acto y potencia. ¿Perdón? Yo ahorita puedo pensar algo o no. Sí, lo puedes pensar. ¿Y es actual? Efectivamente, sí, en tu mente es actual. Si lo estás pensando, tiene existencia dentro de tu mente. A menos que me digas que no, que lo estás pensando, pero no es actual en tu mente. O sea, tiene realidad dentro de tu mente, pero al mismo tiempo... Por eso mismo, tú estás igualando una idea pensada, ¿vale? Porque es actual, en ese sentido, dependiente de mi mente, y una idea que supuestamente es exterior a mí. Sería igualmente actual. Entonces, te haría la crítica que le hace Kant justamente al argumento ontológico. 100 taleros en mi mente es lo mismo que 100 taleros reales. No, no es lo mismo, porque 100 taleros en tu mente son dependientes del sujeto interno. 100 cosas reales no dependen de tu mente, son reales en la conciencia universal, entonces no son iguales. ¿Ambos son actuales? Sí, efectivamente, por supuesto que ambos son actuales. Si ambos son actuales, entonces ¿por qué dices que no son iguales? Precisamente porque uno se va a dar dentro del sujeto particular y otro no se va a dar en el sujeto particular, sino en lo externo al sujeto particular o en la conciencia universal, como bien lo quieras llamar. Pero es que ahí da igual eso, es que yo estoy hablando en el total. Si el sujeto universal supuestamente piensa algo y yo soy un pensamiento de ese sujeto, yo soy actual. Sí, por supuesto. Si yo soy actual, todo pensamiento que yo tenga también es actual. Por supuesto. Y va a ser igual de real que yo. Sí, efectivamente. Va a ser igual de real que tú. Entonces, si estás postulando un mundo exterior que es actual, ¿qué diferencia lo que yo pienso que yo soy actual y parte del mundo a otra cosa que es parte del mundo y también es actual?
los modos en los que se son. Una cosa es una cosa. La diferencia precisamente parte en que una cosa es actual de un modo, que sería a modo de pensamiento de un pensamiento, que serías tú serías un pensamiento y las cosas serían un pensamiento de un pensamiento, pero serían realmente y igualmente actuales, entendiendo la actualidad como lo real, como lo presente, serían igualmente presentes que lo externo. La diferencia es el modo en el que son. Uno es pensamiento y otro es pensamiento del pensamiento. Vamos a los modos. ¿Qué es un modo? ¿Cómo? Bueno, la forma, no sé, si quieres... Discúlpeme, pero los 18 minutos ya se fulminaron. No sé si quieren continuar una extensión de 10 minutos o 5 minutos para poder continuar con esto. Bueno, porque a mí los 2 minutos para redondear, como dijimos, en 20 minutos y para cerrar el tema, ¿te parece? Sí, perfecto. Hay algo que tienen que hacer después, que justamente cierren esta cuestión que están discutiendo y después hagan un cierre cada uno. Claro, que la conclusión entonces se quede en 3 minutos y así ya no ocupamos más tiempo, ¿no? Ok, sí, continúen, después hagan un cierre, cada uno tiene 2 minutos de paciencia. Vale, a mí me gustaría hacer... Vale, bueno, modos tipos distintos de las cosas, formas distintas en las que las cosas son. Las cosas son presentes. Okay, tanto el pensamiento... ¿Entre los modos hay distinción real o son de razón? Bueno, de razón, entiendes de razón como el sujeto, o sea, la razón del sujeto particular o la razón de la conciencia universal. No, la razón de la conciencia universal. Sí, efectivamente son distintos. Son distintos, entonces una cosa que piensa, otra cosa que piensa son distintos, ¿claro? Repite la pregunta. Una cosa que piensa, la conciencia universal es distinta una de otra, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay pensamientos distintos, correcto. Vale, son modos distintos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Vale, perfecto. Ahora, si yo estoy pensando algo, yo también soy un modo de eso y yo estoy dándole ¿qué? ¿Otro modo? Bueno, precisamente termina siendo el mismo modo. O sea, déjame hacer esta aclaración. Cuando hablamos de modos, precisamente nos estamos refiriendo a las formas distintas en las que las cosas se presentan. Se presentan entendidas como presentes, como actuales, como siendo en la realidad. Ahora bien, el hecho de que tú tengas un pensamiento, como bien estás diciendo, le da un modo distinto al pensamiento tuyo al pensamiento de la conciencia universal. Son modos distintos, como yo puedo pensar, capaz, no sé, un unicornio que tiene una presencia dentro de mi conciencia, dentro de mis ideas, es una idea efectivamente real en mí, y al mismo tiempo puedo pensar en un caballo y son cosas distintas. O puedo pensar en un mono y terminan siendo ideas distintas. Lo que yo voy a plantear precisamente es que por ejemplo, Fireboy, que termina siendo un pensamiento dentro de la conciencia universal o una disociación, como la plantearía Castro, precisamente tiene la capacidad de generar ideas, pero dentro de ese modo. ¿Eso qué va a ser? Va a ser una dependencia. Permíteme. Va a ser una dependencia. ¿A qué me refiero con esta dependencia? Precisamente, como podría yo plantear una dependencia en términos de características. Voy a poner un ejemplo simple. Si yo, por ejemplo, tengo X determinadas características en mi mente, como podrían ser, no sé, voy a hablar de una entidad como podría ser un círculo, ¿ok? Y al mismo tiempo voy a tener un círculo y voy a tener en mi mente, por otro lado, una idea que sea, no sé, la materialidad líquida, ¿ok? Bueno, yo de eso puedo armar determinadas, ciertas formas distintas de pensamiento, ciertos pensamientos distintos, como podría ser, no sé, un cilindro lleno de agua, por poner un ejemplo. Pero efectivamente yo con esas características no puedo generar un cuadrado lleno de fuego, por ejemplo, no me lo puedo ni siquiera imaginar, porque voy a necesitar otras características. Entonces lo que yo voy a decir es precisamente que así igual que dentro de mi conciencia pueden haber ideas efectivamente distintas y que se expresen efectivamente distintas dentro de mi mente, del mismo modo en la conciencia universal existen modos distintos de pensamiento o formas distintas de pensar o pensamientos distintos, si lo quieres ver así, y se van a expresar efectivamente de maneras distintas. Entonces no hay una diferencia, porque el pensamiento universal te puede estar pensando, como un sueño que se mete dentro de un sueño, y eso no hace que el sueño dentro del sueño sea necesariamente igual que el sueño en sí. ¿Ok? Entonces, de vuelta, existen modos distintos. Igual yo quiero... Vale, igual yo quiero lanzarte una pregunta antes de cerrar, pero dale. Ok, también. ¿Esa conciencia universal sería solipsista bajo ese esquema? Sí, efectivamente, es la realidad completa. Bajo un esquema idealista, por ejemplo, como el de Castro, es la realidad completa.
Está bien. La realidad completa expresada de varias formas, como tú, como el realista, por ejemplo, y a eso iba mi pregunta, ¿qué entiende el realista por realidad? ¿O qué entiende el realista por actual, por ejemplo? ¿Qué está entendiendo el realista por actual? Bueno, lo que entiende el realista por actual es lo que tiene ser. Y en ese sentido, si el realista afirma que las cosas son actuales y tienen ser, el ser no es una idea, porque el ser no es algo pensado. El ser es algo real, ¿vale? Pensado, ahora, pero hace la diferencia entre idea y real. Yo quiero preguntar cuál sería la diferencia, porque el idealista lo único que está planteando es que lo real... Todas las ideas no son reales. No son reales. Hablaste del actual. Todas las ideas no son reales y todas las ideas no son actuales. Porque actualidad requiere... La actualidad requiere... ¿Qué requiere la actualidad, lo que te diste? Que sea presente, entendiendo el acto como presencia. ¿Presente para quién? No importa, porque sí, van a ser presentes en distintos... Van a ser presentes en distintos modos, güey. O sea, es como que tú me digas, mira, es como que tú me digas. Escúchame, no, si tú me hablas de la presencia para la conciencia universal, la idea que yo estoy teniendo es presente para esa idea universal, ¿sí o no? Sí, efectivamente. ¿Y por qué no es igual, y por qué no sería igual de actual que otra presencia? Ambos son presentes para la idea universal. Y repito, podemos hablar de los objetos de la realidad, como yo te podría decir, por ejemplo, que el átomo tiene un tipo de presencia y la silla, que está compuesta por el átomo, tiene otro tipo de presencia. Claro, efectivamente el idealista no va a plantear esto, lo estoy planteando como una analogía o un paralelismo desde un esquema realista, por ejemplo. ¿Ok? El que yo diga, por ejemplo, que la silla tiene una actualidad y la mesa tiene una actualidad, no se sigue que ambas cosas sean iguales, sino que se presenten en la realidad de manera distinta. Del mismo modo, cuando yo hago un pensamiento, cuando yo tengo una idea... El argumento no va por ahí. Yo sé que son distintas. Lo que estoy diciendo es, si yo pienso una mesa, estoy pensándola actualmente, ¿vale? Porque tiene igual de presencia a la conciencia universal. La mesa que es exterior, uno yo a mí, algo externo, el sujeto externo, como mencionas, también vendría a ser actual. ¿Qué diferenciaría para el sujeto universal o la conciencia universal esa actualidad de la otra actualidad? Güey, lo acabo de decir. Voy aquí. La forma en la que se presenta. Una se está presentando dentro de una determinación o dentro de un sujeto particular y la otra se está presentando en la conciencia universal como fuera de cualquier particular, como fuera de la autoconciencia, como fuera de la disociación. Entonces, efectivamente, sí, se van a presentar de modos distintos. No tengo por qué tener una mente en mi una mesa en mi cabeza para pensarla bajo un esquema idealista, que entiendo que es lo que estás precisamente queriendo atacar. O sea, que si yo pienso la mesa y esa mesa pensar es igual que el pensamiento de la conciencia universal, sería precisamente decir que como la naturaleza es la misma, se tienen que presentar en la realidad del mismo modo. Y es lo que estoy negando desde el principio. A ver, no sé si no queda clara la pregunta que se está haciendo, ¿vale? Tú estás hablando de los modos y cómo estos se diferencian porque tienen distintas determinaciones para la conciencia universal, entonces vendrían a ser distintos y se presentan de una manera diferente. Eso está perfecto, pero es que ese no es el meollo del asunto. Lo que te estoy diciendo yo es, ¿esta idea depende de mí para hacer o no? Sí, por supuesto que sí. Ok, la idea o la mesa que está supuestamente el no yo, el sujeto externo, el objeto, no depende de mí, sino de la mente universal, ¿verdad? Correcto. Vale. Esa mesa que es pensada por mí y esa mesa que es pensada por Dios, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? Sí, por supuesto. Una es una mesa dentro de una determinación y la otra es una mesa dentro de la conciencia universal. ¿Cómo sabes que son la misma? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cómo sé que ambas son mesas? Sí. Ok, tú estarías planteando precisamente la crítica del cómo yo conozco el objeto o qué relación o qué tipo de relación se presenta entre el sujeto y el objeto o entre el sujeto interno y el sujeto externo. Permíteme, prendo un momento acá. Ok, vale. Y bueno, esta pregunta creía haberla resuelto precisamente cuando planteé el tema de las características y las relaciones entre ellas. Cuando yo, por ejemplo, relaciono la idea del círculo con la relación de idea de la materia, por ejemplo, líquida, una idea de materia líquida, ¿okay? Puedo precisamente hacer esta relación, puedo precisamente hacer esta conjunción del mismo modo. ¿Qué materia?
Negaste la materialidad. No, perfecto, la negué, pero yo no negué la idea de materia. Negué la materialidad, pero no la idea de materia. Es más, voy a precisamente plantear que la idea que está fuera y la idea que está dentro del sujeto particular es una manifestación de la misma mesa de afuera. Y se entiende precisamente como una manifestación porque se da dentro del sujeto particular y no en la conciencia universal. Yo no veo, o no entiendo el sentido de tu pregunta, o no estoy entendiendo el sentido de tu pregunta, o creo que no me estoy dando a entender. Porque estoy precisamente diciendo... Ok. La idea que yo tengo de mesa en mi mente es igual e idéntica a la idea de mesa externa, ¿no? Es igual, ¿sí? Es igual, idéntico, ¿vale? Idéntica sería decir que son la... idéntica precisamente sería decir que son la misma. Ok, perfecto. ¿Cómo yo concebí la idea de mesa en mi mente? Bueno, precisamente a través de la relación que tienes con la idea externa. Porque tú también terminas siendo una idea que se relaciona con otra, tal cual la relación que acabo de plantear dentro del esquema. Si quieres lo voy a presentar así. Imagina que lo voy a presentar así. Imagínate que la conciencia universal te está pensando a ti, ¿ok? Y luego precisamente está pensando en tu relación con otra idea. Y dentro de esta relación con otra idea, que sería la idea de mesa, se da una realidad nueva. ¿Por qué voy a decir que es una realidad nueva? Del mismo modo en que se manifiesta dentro de mi conciencia, dentro de mi mente, un círculo, no sé, o un cilindro lleno de agua, se va a manifestar en la conciencia universal un fireboy pensando mesa. Porque hay una conjunción entre ideas. Eso no quita ni la realidad de ambas ideas, ni la posibilidad de que éstas se relacionen. Bueno, es que eso no tiene ningún sentido, ¿no te dices? Ok, yo quiero que me expliques, por qué no tiene sentido, güey. Disculpen, pero ya se terminó el curso. No sé si quieren cerrar contestándole Fireboy a otro teísta o no sé, como quieran, como decían, y después... Sí, no, igual después nos podemos madrear en TikTok, o sea, no hay problema. Porque a mí me interesa, o sea, mira, bueno, igual lo planteo en el cierre, dale. Sí, no, cada uno va a tener 2 minutos para hacer su cierre y ya después nos vamos a toda la casa. Dale. ¿Quién ese cierre? Empieza Fireboy y después sigue otro teísta. Vale, no hay problema. Bueno. Bueno, a lo que vinimos. Aquí se voy a sacar una cita de lo que vamos a entender, ¿vale? En el realismo, los fenómenos de generación y corrupción se explicaban metafísicamente partiendo de una realidad oculta a los sentidos, pero accesible al entendimiento. La doctrina de las formas sustanciales intervenía allí como un principio de inteligibilidad del movimiento superficial de las apariencias, sin excluir además la legitimidad y validez relativa de una explicación empírica. Nicolás de Autrecourt rechaza resueltamente esta doctrina. La generación y la corrupción y la alteración se explican para él de la manera más clara y sencilla, sin recurrir para nada a las nociones oscuras de formas o de sustancias, pues el movimiento local de los átomos, tal y como es ofrecido a los sentidos, va a estar para dar cuenta de lo mismo. En efecto, un sujeto que viene a la existencia no es sino una asociación nueva de átomos naturales en un todo determinado. La corrupción se reduce a la disgregación de ese todo por la dispersión espacial de los átomos que lo constituyen. La alteración, en fin, no es sino desplazamiento de los átomos de un todo dado. ¿Estaremos muy lejos de la física cartesiana?, se pregunta. Y justamente que viene a colación, porque si las ideas, al final todas son ideas y no hay algo, si no solo tenemos idea de materia y no la materia, como la podemos entender como esa potencialidad que puede recibir justamente el ser y así actualizarse y ser un ente, no se está entendiendo lo que es el realismo. Si el realismo parte del ente justamente para conocer y llegar a las causas últimas, mientras que el idealista está partiendo del pensamiento, de la conciencia, del sujeto interno que se está planteando aquí para conocer esa realidad, ya no estoy empezando en la realidad, estoy empezando en mí. Y creo ese era el punto de la pregunta con respecto a si la idea de la mesa viene del exterior o no. Se menciona esto de los modos, sin embargo esto no salva la noción de comunicabilidad. ¿Cómo yo estoy entendiendo si no hay la materialidad que yo puedo abstraer para luego sacar esa esencia y decir, el concepto de mesa, y se menciona que nosotros conocemos ideas? Pues me parece que no se está hablando de realismo. Bien, ese fue el cierre de Fireboy. No sé si querías decir una despedida, un saludo, ¿no? Pero bueno, ese es el cierre con contestación. Y bueno, ahora el cierre de otro teísta que es Jairo, ¿no? Vale, bueno, perfecto.
Yo precisamente, y voy a finalizar, o voy a dar esta conclusión partiendo de una crítica que hace Castro al materialismo, porque veo que al parecer para el realista es muy, muy importante tener una materialidad externa de la cual le dé como una fundamentación a lo externo para yo poder conocerlo. Y yo precisamente voy a apelar a esta crítica, cerrando con: si existe una materia externa, ¿por qué yo conozco la materia externa sin abstraerla? Porque yo no abstraigo la materia de la cosa, yo abstraigo su forma, yo no abstraigo la materia. En todo caso, la forma tiene incluida la noción de materia. ¿Por qué? Porque si en todo caso, y esta precisamente sería la crítica de la cual va a partir este libro que se llama ¿Por qué el materialismo es un embuste?, si yo necesito la materia externa para poder reconocerla, para yo poder entender y llevar la materia externa a mi mente, tendría que abstraer la materialidad, por lo cual sí tendría que tener una silla interna. Entonces, si yo no necesito precisamente de esa materia, porque cuando abstraigo netamente su forma ya conozco la cosa, ¿ok? Entonces lo que estoy verdaderamente conociendo es una forma de materia, ¿ok? Estoy conociendo... bueno, lo podemos llamar forma, lo podemos llamar ideas, que eso sería una parte del debate que nos faltó capaz un poco abordar. Lo podemos llamar de distintas formas, pero estoy precisamente señalando algo que no es esto que entendemos por materia fuera de nosotros, ¿ok? Como una cosa allí dada que no abstraemos de la cosa, porque abstraemos de su forma. Y en todo caso, vuelta a la crítica. Si la materia la necesito para poder conocer la cosa, tengo efectivamente que abstraerla. Y no la abstraigo solamente la forma, pensamiento o la idea que está allá afuera. Vale, bueno, y para cerrar, darle las gracias a Faibo y a Bruno por la moderación. Y aunque no me quedan muchas, aunque no resolví muchas dudas hoy, bueno, Faibo y yo habíamos planteado este debate en principio para esclarecer un poco este punto. Y en segundo término, si se quiere decir así, precisamente para capacitar un poco de... dar una vuelta a esta idea de cómo deberían llamarse o cómo deberían llevarse precisamente los debates. Faibo y yo compartimos la misma comunidad, estamos dentro de la misma comunidad que Esteísmo Metafísico, igual que Bruno, y podemos precisamente tener muchas ideas, conciliar en muchos puntos y estar en desacuerdo en muchos otros, y siempre es importante el esquema del debate, siempre es importante organizar las ideas y ponerlas sobre la mesa para que unas ideas se den de trancazos con otras ideas, y esto precisamente creo yo que es lo más importante de este debate, más allá de que yo, bueno, sigo convencido de que hay una compatibilidad en términos de esquema, tanto en cómo se conoce y todo, pero bueno, creo que sigue siendo provechoso el debate, y capaz, bueno, Faibo podría explicarme esta crítica y por qué piensa que esta compatibilidad o aparente compatibilidad no es efectivamente cierta. Pero bueno, creo que podríamos seguir en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por solicitarme ser moderador, un placer escucharlos, y bueno, es un tema que todavía está en auge para seguir discutiéndolo, y en los grupos tanto de WhatsApp que tenemos nosotros, que también cualquiera que está invitado a pertenecer a la comunidad, donde se discute, se pasan libros, se hacen clases, se hacen lecturas también en Meet. Bueno, hay bastantes actividades, y darle las gracias también a Jorge Barrio por el espacio, ¿no?, por haber abierto este lindo espacio. Un saludo a ellos, y bueno, que tengan una linda noche, y nada, gracias por escuchar el debate, por estar aquí presentes, y Dios los bendiga.